Amigos televidentes, bienvenidos a Telediario en este viernes 15 de enero de 2021. Arrancamos con los titulares. Regresamos con otras entrevistas, como lo habíamos anunciado. Con nosotros el doctor Augusto Barrera, exalcalde de la ciudad de Quito desde el 2009 al 2014. Ahora es catedrático y se desempeña como docente universitario en algunas instituciones. Doctor Barrera, gracias por acompañarnos. Muy buenos días a esta hora. Buenos días, Byron. Un saludo afectuoso a toda la audiencia y muy buena semana para todos. Gracias, doctor. Bueno, queríamos invitarlo para que converse y podamos dialogar sobre temas fundamentales de la ciudad. Y es que hay muchas voces críticas de exalcaldes, pero también de algunos sectores importantes de la ciudad, entre ellos el sector productivo, los comerciantes, por las decisiones tomadas por el municipio en esta situación tan difícil, creo que para todas las ciudades, para todos los alcaldes, pero de alguna otra manera, particularmente Quito tiene un problema adicional, que es la primera ciudad con más de 80.000 casos y por supuesto la saturación de los hospitales es un grave problema de la ciudad, al margen de las decisiones que ha tomado el Comité de Operaciones de Emergencia Local. Usted como ex alcalde, ¿cómo ve la situación de la ciudad? La situación de la ciudad es crítica, igual que el país y muchos lugares y ciudades del mundo, ¿no? La pandemia ha trastocado las dinámicas productivas, sociales y evidentemente la propia dimensión sanitaria de la crisis. Y yo creo que esto es importante entender. No obstante, en el caso de Quito yo creo que hay 2 o 3 elementos más que hay que incorporar. Ya el país y la propia ciudad venía de una situación de crisis económica. Es decir, ya la pandemia ocurre en un contexto de crisis económica. No olvidemos que ya el año 2019 fue un año complejo para el país y para la ciudad en términos de inversión, de empleo, de generación productiva. Entonces creo que este es un elemento complejo, es decir, la pandemia ocurre además de un contexto ya de crisis económica. Y yo tengo la impresión de que un tercer factor tiene que ver también con el debilitamiento de las estructuras institucionales, con un problema de gobernabilidad, de capacidad de gestión política, que de alguna manera se juntan, ¿no? Entonces me parece que hay estas 3 dimensiones: el efecto propio de la pandemia, en segundo lugar, el efecto, digamos, de una crisis económica que tiene implicaciones en términos del empleo, de los ingresos, de la propia capacidad de trabajar de las personas. Y finalmente creo yo que hay un problema de deterioro institucional, creo que esto es lamentablemente así, y se juntan ahora estas 3 cosas. Todos los gobiernos del mundo, tanto nacionales como los locales, han vivido esta tensión entre la reactivación económica y la protección de la salud. Y yo tengo la convicción, digamos, por mi propia profesión, mi propio punto de vista, de que sin duda el elemento central es la preservación de la salud y de la vida. No hay reactivación económica si no hay condiciones adecuadas para que la gente esté sana, viva bien y esté adecuadamente. De manera que yo creo que hay un conjunto de medidas que evidentemente deben ser tomadas en relación a la regulación, pero creo que han sido insuficientes. Mire, es importante efectivamente el comportamiento disciplinado de la población, pero en un contexto en el cual, y estoy hablando ya en el caso de Quito, de un incremento enorme del desempleo y de un componente tan alto de la informalidad, que evidentemente necesitamos mecanismos de apoyo económico que puedan permitir que esas familias salgan adelante. En otros lugares se han establecido, por ejemplo, políticas de renta básica, de ingreso mínimo, ampliación de bonos de subsistencia, mejoramiento de los mecanismos de comercio virtual, apoyo a las familias más necesitadas. Y entonces, si no tenemos ese conjunto de elementos, evidentemente la gente, más allá de la disciplina o de la indisciplina, está obligada a salir para poder conseguir el pan para su familia. Entonces, no solamente es un problema de disciplinamiento y de organización, que sí lo es, también es un problema de acompañamiento para las condiciones de sobrevivencia de las personas. Entonces yo creo que lo que cabe es construir efectivamente unas prioridades y en esto coincido, se requiere un liderazgo claro de las instituciones y en este caso de la alcaldía. ¿Qué es lo que precisamente se cuestiona? Y lo cuestionan muchos sectores de la ciudad, no solamente los sectores políticos, los sectores productivos, las fuerzas vivas,
y quienes de alguna otra manera también ven con preocupación que Quito no sale del hueco. Bien, usted decía, después de octubre del 2019 Quito quedó vulnerada, pero también Quito quedó muy sensible en el aspecto social, ese tejido social entre ricos y pobres del sur del norte, etcétera, etcétera, donde se evidenció esa diferencia tan terrible y nos cogió desprevenido la pandemia en marzo y bueno, luego de eso es sálvese el que pueda. Lamentablemente los más vulnerables, como usted dice, aquellos desempleados, aquellos que hacen trabajos sin remuneración fija, sin contratos, han sido los primeros golpeados por la pandemia y luego el comercio formal, ni qué decir del turismo en Quito, que está prácticamente destrozado con el cierre de muchos hoteles de 5 y 4 estrellas y por supuesto los hostales, ni se diga. Pero ahí está el liderazgo de quien, y perdóneme la experiencia, o mejor dicho la expresión, gerencia la ciudad, porque no solamente es ser un buen administrador de la cosa pública, sino también de tener una política de reactivación. ¿Qué tan difícil se le ha hecho al alcalde Yunda? Además es un empresario de éxito, todos lo sabemos, este manejo administrativo de la cosa pública con tratar de gerenciar económicamente una crisis. Mire, yo tengo la impresión de que la ciudad, y me da la impresión de que ahora el propio Consejo está muy implicado, digamos, de unas discusiones y unos debates respecto de la legitimidad política o no de la alcaldía y de las instancias. Yo respeto evidentemente la democracia. Digamos, esta alcaldía se ganó con un porcentaje de votos muy bajo en relación al histórico, digamos, que ha ocurrido, y tenemos además un consejo con distintas fuerzas políticas. Tengo además la impresión de que, tal como usted dice, la ciudad vive penosamente un momento muy alto de fragmentación. Yo en esto lo que hago un llamado es fundamentalmente a establecer unos acuerdos básicos para sacar la ciudad adelante. Mire, ya vendrán elecciones, ya la gente podrá decidir por quién vota o no, a quién le vota o no. En este momento lo que necesitamos es responder efectivamente como todos los sectores de opinión, como todos los sectores de representación, en relación a un acuerdo básico para sacar adelante la ciudad. Yo creo que ese acuerdo básico tiene básicamente, digamos, algunos puntos que son claves. El uno, necesitamos tener acuerdos fundamentales para enfrentar la pandemia. Y esto tiene que ver con mejorar y mantener la capacidad diagnóstica, por mejorar y mantener la presencia precisamente en los barrios, por establecer las actividades preventivas, por fortalecer las condiciones económicas de los más vulnerables, porque usted sabe que el COVID tiene un mapa, digamos, de presencia en la ciudad. Comenzó fundamentalmente en zonas como Iñaquito y Cumbayá, en estratos altos, pero muy rápidamente se consolidó fundamentalmente en las zonas más pobres, ¿no? Chillogallo, varios barrios del centro histórico, la zona de Calderón y de Carapungo. Entonces, evidentemente hay una correlación de condiciones socioeconómicas con la pandemia. Entonces, tema uno, definir un camino claro en relación a eso. Mire, yo creo que ahí hay muchos actores que han hecho un gran trabajo. Las universidades, por ejemplo, han tenido un papel extraordinario. Yo creo que los sectores médicos, la academia en general, ha tenido un papel muy importante. Gran parte de la población ha podido responder con solidaridad y con disciplina. Yo creo que hay sectores productivos que han entendido que es un momento de tener una actitud solidaria. Establezcamos un acuerdo en ese como un elemento. Un segundo aspecto es sin duda la reactivación productiva. Esa reactivación productiva sí tiene que ver con algunos incentivos, pero no puede estar basada básicamente en eso. La reactivación productiva, y esto lo dice todo el mundo, tiene que implicar inyectar economía a la población. Por eso me parece que proyectos como renta básica, proyectos como ampliación de transferencias monetarias a familias más pobres, tienen que ser indispensables. Si la gente no tiene para comprar, si la gente no tiene para poder acceder a elementos básicos, va a ser muy difícil esa reactivación. Entonces, sí apoyo productivo, fortalecer, por ejemplo, áreas de la economía, consolidar mecanismos de transferencia. Esto me parece que hay que establecer como una segunda línea. Una tercera, es indispensable recuperar la capacidad del municipio en sectores vulnerables. Yo veo con mucha preocupación un muy fuerte desmantelamiento de la presencia en los elementos de protección social. Es decir, los centros de desarrollo comunitario, que después le cambiaron de nombre o lo que sea, están muy debilitados. Los programas de adultos mayores muy debilitados, siendo un sector altamente sensible. En fin, entonces necesitamos un mecanismo, unos mecanismos de protección social. Y finalmente hay un grupo de temas
que son prioritarios desde el punto de vista de la gestión, en los que sin duda el elemento central me parece a mí que es el metro y la construcción de un sistema integrado. No sabe, digamos, creo que la ciudadanía conoce perfectamente la enorme preocupación que podemos tener en relación a un proyecto que lleva años de retraso, y un proyecto que estaba encaminado, financiado, definido y programado, que tiene años de retraso, y resulta que estamos al borde de recibir la obra física y no tenemos no solamente un operador, sino que no tenemos todos los pasos previos para construir un sistema integrado de transporte. El reordenamiento de las rutas, la construcción de un sistema de integración tarifaria, el establecimiento y el ordenamiento de las estaciones multimodales, la tarjeta, digamos, y el mecanismo para que todo el mundo pague. Todo esto debió haberse construido a lo largo del tiempo. No es una cosa que se construye de la noche a la mañana. Y en esto quiero ser absolutamente claro, no solamente le implica a esta administración. Te recuerde que la administración anterior quitó el componente, por ejemplo, de la construcción del recaudo. No avanzó prácticamente nada en la expectativa de la construcción de una capacidad operativa, pese a que una y otra vez se manejó esta idea de que el metro estaba en el 80, en el 85%, precisamente porque tenía ese nivel de avance en la construcción. Lo lógico era construir la capacidad operativa. El metro funciona en la medida en que tenga capacidad operativa. Entonces yo creo que hay estos elementos que deben concitar en este momento un acuerdo básico de la ciudad para salir adelante en un contexto de crisis. Doctor Barrero, uno de los temas que también han sido muy criticados es la falta de acción como consejo y la toma de decisiones que dependen, sí, por ejemplo, de una ordenanza municipal. Por ejemplo, reducción de tasas, patentes, impuestos, tal vez el predial no, pero, y qué pena volverlo a comparar, con Guayaquil sí se han dado algunas de estas acciones y los empresarios, que son los más golpeados, han dicho, ¿por qué no se hace una reducción o una revisión, una moratoria de algunos de los impuestos y tasas municipales? En diciembre tenían que haberlo hecho, sin embargo, el Consejo en Pleno no lo hizo. ¿Está en deuda el municipio? Sí, yo creo que en general hace falta una agenda articulada de reactivación productiva. Yo en esto coincido plenamente. Me parece que el contexto que hay es un contexto de enfrentamiento. Como le digo, es que hace un momento no todo está concentrado en exoneración tributaria, porque evidentemente el efecto de la pandemia es un efecto diferenciado. Hay sectores económicos que han sido afectados, pero no tan afectados. Yo incluso le podría decir que hay sectores económicos que no han sido afectados en absoluto o incluso que han incrementado su propia actividad económica. Hay otros sectores fundamentalmente pequeños y medianos. Estoy pensando, digamos, en la pequeña, mediana y microempresa que no tiene músculo financiero, que no tiene cadenas de comercialización, en donde normalmente la propia familia son los trabajadores. Esos están altamente afectados. Entonces, sin duda hay que establecer no solamente mecanismos de exoneración, porque los mecanismos de exoneración tributaria tienen límites en relación a su propio monto. Ahí necesitamos mecanismos de reactivación, mecanismos, por ejemplo, crediticios. Necesitamos incorporar elementos de demanda. Esto es muy importante. Si la gente no tiene recursos para comprar, no hay manera de reactivar la economía. Es decir, en el mundo entero, en los momentos más fuertes de crisis, el tipo de política económica es una política contracíclica. No quite recursos a la economía, inyecte recursos a la economía. No destruya empleos, mantenga empleos, de tal manera que eso no genere efectivamente la situación que estamos viviendo en este momento. Entonces yo creo que esos elementos efectivamente exigen liderazgo. Yo tengo la impresión de una ciudad, digamos, con muchos problemas, con gran preocupación, y de alguna manera su representación política está, yo diría que bastante de espalda respecto de estas preocupaciones. Entonces, hago un llamado para que esto pueda producir efectivamente un acuerdo básico de este tipo de temas. Me parece que la ciudad, sin embargo, tiene grandes oportunidades también. Es una ciudad en donde la población se ha mostrado con capacidad de entender y de atender, de tener una actitud solidaria. Estamos a puertas prácticamente de dar un salto desde el punto de vista de los sistemas de movilidad. Tenemos una capacidad importante desde el punto de vista de los actores académicos, de la propia fuerza productiva, de muchos actores que han tenido un papel absolutamente destacado para enfrentar esta crisis. Entonces, busquemos precisamente esas fuerzas positivas para sacar adelante la ciudad.
Doctor Augusto Barrera, esto del tiempo. Le quiero agradecer sus criterios y, por supuesto, su manera de ver esta realidad que vive la ciudad. Muy gentil. Gracias a usted. Gracias al doctor Augusto Barrera Guarderas, ex alcalde de la ciudad de Quito, quien nos ha dado su criterio a propósito de cómo se vive y cómo está la urbe capital ecuatoriana con esta grave situación económica y sanitaria. Vamos a la pausa. Más adelante también estará con nosotros Valen Cervaz, quien compartirá esta mesa de trabajo con otros invitados.